Laia Hart estaba parada en el balcón de su pequeño apartamento en San Francisco. El cálido aire de la tarde la envolvía como una manta suave. El sol se ponía en el cielo proyectando un tono dorado sobre la ciudad y se tomó un momento para apreciar la vista. Los vibrantes colores del atardecer reflejaban el caos de sus pensamientos. Ella era una artista después de todo. Su mente siempre fue un torbellino de colores, emociones e ideas, pero esta noche se sentía particularmente abrumadora por dentro. Sophie Blake estaba despatarrada en el sofá enterrada en sus libros de texto de derecho. La meticulosa Leila estudiante siempre había sido la más seria de las dos. Con su cabello oscuro recogido en un moño ordenado y gafas sobre su nariz, exudaba un aire de concentración que la admiraba y encontraba divertido. La dedicación de Sophie a sus estudios era inquebrantable, pero Lila sabía que su compañera de cuarto era más de lo que parecía. «Hola, Soph, ¿quieres venir a tomar un poco de aire fresco?», ya gritó apoyándose en la barandilla del balcón. La ola de calor había convertido su apartamento en una sauna y podía sentir el sudor correr por su espalda. Sophie levantó la vista y se subió las gafas. «El puente de su nariz, realmente necesito terminar este capítulo», respondió con un dejo de frustración en su voz. «Solo por unos minutos, prometo que no te distraeré demasiado». Lila bromeó mostrándole a su compañera de cuarto una sonrisa juguetona. Con un suspiro reticente, Sophie cerró su libro y se puso de pie. «Bien, solo por un rato», dijo siguiendo a Lila afuera mientras se acomodaban en el balcón. Lila le sirvió a cada uno un vaso de limonada fría. La dulzura picante era refrescante en el contexto de su sofocante apartamento. Se apoyaron contra el barandilla mirando las bulliciosas calles de abajo. «¿Puedes creer lo caliente que está?», dijo ya secándose la frente con el dorso de la mano. «Siento que me estoy derritiendo». Sophie se rió suavemente. «Siempre encuentras una manera de quejarte del clima». «No es quejarse si es verdad», ya respondió juguetonamente. Cayeron en una broma fácil recordando sus primeros días como compañeras de habitación y cómo habían navegado sus diferencias durante el año pasado. El espíritu despreocupado de Laia a menudo chocaba con el enfoque estructurado de la vida de Sophie, pero de alguna manera se equilibraron mutuamente. «¿Recuerdas cuando intentaste organizar mis materiales de arte?», ya rió al recordar el intento feudal de Sophie de imponer orden en su caótica colección de pinturas y pinceles. «Solo estaba tratando de ayudar». Sophie protestó con fingida indignación. «¿Ayuda? Casi tiras mi pincel favorito», ya exclamó dramáticamente. Sophie puso los ojos en blanco, pero no pudo reprimir una sonrisa. Bueno, tal vez eso fue demasiado. Mientras continuaban hablando y riendo, bajo la luz que se desvanecía del día, algo cambió en la atmósfera entre ellos. Las bromas se transformaron en conversaciones más profundas que revelaron vulnerabilidades que ninguna había compartido antes. Ya habló sobre sus sueños de convertirse en una artista reconocida mientras Sophie confesó sus miedos de fracasar en la facultad de Derecho. «Siento que todos esperan que sea perfecta», admitió Sophie mirando fijamente su vaso como si contuviera todas las respuestas. «No tienes que ser perfecta», ya dijo suavemente. «Ya eres increíble tal como eres». Sus ojos se encontraron por un momento y ya sintió una carga eléctrica en el aire, una tensión que no había estado allí. Antes era como si estuvieran parados al borde de algo nuevo y emocionante. De repente, nubes oscuras llegaron desde el horizonte y los truenos retumbaron siniestramente en lo alto. La tormenta llegó rápidamente. Las gotas de lluvia comenzaron a golpear el suelo del balcón. «Parece que deberíamos entrar», dijo Sophie mirando nerviosamente al cielo, pero en lugar de retirarse al interior de inmediato, Laia agarró la mano de Sophie juguetonamente y la acercó al borde del balcón. «Vamos a disfrutarlo por un segundo, es algo romántico». Sophie rió, a pesar de sí misma, mientras ambas estaban allí de pie bajo la lluvia, dejando que las empapara. Se sintió liberador, como si se hubieran quitado capas que ya no necesitaban cuando se giraron para entrar. Hila resbaló en un parche húmedo y tropezó con Sophie. En ese momento de sorpresa, sus labios se rozaron, un toque fugaz que envió ondas de choque a través de ambas mujeres. Se congelaron por un instante antes de retroceder torpemente. «¿Qué fue eso?», Sophie susurró ampliamente. «Oh, no lo sé». Ya tartamudeó con el corazón acelerado. El aire a su alrededor se espesó con palabras habladas y posibilidades mientras estaban allí empapados de pies a cabeza.
Las bromas juguetonas se desvanecieron en el silencio mientras ambos procesaban lo que acababa de suceder, un beso que había encendido algo profundo dentro de ambos. Tal vez deberíamos hablar de esto más tarde, sugirió Sophie vacilante. Sí, más tarde, ya repitió suavemente mientras se retiraban al interior de su apartamento dejando atrás la noche tormentosa llena de preguntas. Sin respuesta y nuevos deseos, los días posteriores a ese beso inesperado estuvieron llenos de una extraña mezcla de emoción y tensión. Lea Hart se encontró repitiendo constantemente el momento en su mente. Su corazón se aceleraba cada vez que pensaba en los labios de Sophie rozando los suyos. Fue un encuentro fugaz, pero se sintió monumental como el primer trazo de pintura en un lienzo en blanco mientras la ola de calor continuaba apoderándose de San Francisco. El apartamento se sentía sofocante tanto física como emocionalmente y la trató de concentrarse en su arte, pero cada pincelada parecía recordarle a Sophie, vertió sus sentimientos en una nueva pintura, una explosión vibrante de colores que reflejaba el caos en su corazón, pero sin importar cuánto intentara canalizar sus emociones en su trabajo, no podía evitar la sensación de que algo había cambiado entre ellos. Sophie, por otro lado, se sumergió más profundamente en sus estudios. Los libros de leyes apilados en la mesa de café eran un recordatorio constante de sus responsabilidades, pero incluso ellos no podían distraerla de la tensión que hervía bajo la superficie cada vez que la pasaba. La risa se derramaba de sus labios o la pintura salpicaba sobre su mejilla. Sophie sintió un tirón en su corazón, una mezcla confusa de atracción y miedo una noche mientras estaban sentadas en su pequeña sala de estar. Hila decidió romper el silencio que se había asentado como polvo entre ellas. Sophie comenzó a mirar vacilante hacia arriba de su caballete donde estaba trabajando en la pintura inspirada por su beso. ¿Podemos hablar de lo que pasó? Sophie levantó la vista de sus notas, la sorpresa grabada en su rostro. ¿Qué quieres decir?, preguntó, aunque ambas sabían exactamente a qué se refería el beso, y la dijo suavemente, su voz apenas por encima de un susurro. Se sintió diferente. Las mejillas de Sophie se sonrojaron cuando dejó su bolígrafo. Fue solo un momento, ella respondió rápidamente, pero ya pudo ver la incertidumbre en sus ojos. Solo un momento, ya repitió increíblemente. Se sintió como algo más que eso para mí. Sophie suspiró pasándose una mano por el pelo con frustración. Ya somos compañeras de cuarto, esto es complicado y si lo arruina todo. Ya se acercó sintiendo una oleada de determinación. ¿Y si no? ¿Y si nos acerca? No puedo ignorar lo que sentí, lo que todavía siento. El aire entre ellos crepitaron con tensión mientras Sophie buscaba respuestas en los ojos de Lila. Eres mi mejor amiga, dijo finalmente con voz temblorosa ligeramente. No quiero perder eso, no me perderás. Lila la tranquilizó suavemente, pero tal vez podríamos explorar esto juntas. Sophie dudó, sopesando sus opciones como si estuviera considerando un caso en la corte. Finalmente, asintió lentamente. Está bien, dijo suavemente, pero vamos, tómalo con calma. El alivio se apoderó de Lila mientras ambas sonreían tentativamente. Pasaron el resto de la noche hablando sobre sus sentimientos, compartiendo sueños y miedos que habían estado enterrados bajo capas de amistad durante demasiado tiempo. A medida que los días se convertían en semanas, comenzaron a navegar este nuevo territorio juntos. Con cautelosa emoción salieron a tomar un helado una noche y compartieron secretos bajo las estrellas. Pintaron uno al lado del otro en su sala de estar mientras la música llenaba el aire. Se rieron más que nunca antes, pero en medio de toda esta alegría hubo momentos de incertidumbre, miradas que persistieron demasiado tiempo en toques que enviaron escalofríos por sus espinas. Una noche mientras veían una película en el sofá, Sophie rozó accidentalmente la mano de Lila. Ambas mujeres se congelaron por un instante antes de separarse como si hubieran recibido una descarga eléctrica. Lo siento, Sophie soltó mejillas sonrojadas. Está bien, ya respondió suavemente con el corazón acelerado por el contacto, pero por mucho que intentaron mantener las cosas alegres, todavía había palabras no dichas colgando entre ellas como una pintura sin terminar. Una noche particularmente calurosa después de terminar otra ronda de helado los domingos en el balcón mientras discutían sus películas favoritas, ya se volvió hacia Sophie con un coraje recién descubierto. ¿Qué pasa si nos besamos de nuevo?, preguntó con valentía. Los ojos de Sophie se abrieron de sorpresa, pero luego se suavizaron con curiosidad. ¿Estás segura de que lo soy?, dijo ya con firmeza, con una sonrisa nerviosa jugando en sus labios. Sophie se inclinó más cerca hasta que sus rostros estaban separados por centímetros. El mundo a su alrededor se desvaneció, los sonidos de la ciudad se atenuaron en silencio, mientras se enfocaban únicamente el uno en el otro. En ese momento de vulnerabilidad y anticipación ya cerró la distancia entre ellos. Una vez más sus labios se encontraron suavemente, al principio tentativo y dulce antes de
profundizar en algo más apasionado y urgente era todo lo que ambos habían estado conteniendo deseo anhelo y una abrumadora sensación de conexión cuando finalmente se separaron sin aliento y con los ojos muy abiertos ambas mujeres sabían que esto era solo el comienzo de algo hermoso y complicado. Sophie exhaló con una pizca de incredulidad si la vida respondió con una sonrisa que iluminó su rostro mientras la risa burbujeaba entre ellas. Una vez más se hizo evidente que se estaban embarcando en una aventura que ninguna había anticipado, pero ambas querían desesperadamente explorar. Los días que siguieron a su segundo beso fueron un torbellino de emociones para Lila Hart y Sophie Blake. Lo que había comenzado como una exploración lúdica de sus sentimientos se había transformado rápidamente en algo más profundo, más intenso e innegablemente real. Cada momento que pasaban juntas se sentía cargado de una energía que era a la vez estimulante y aterradora. Lila se encontró atrapada en una neblina encantadora. Su corazón revoloteaba cada vez que Sophie entraba en la habitación. A menudo se sorprendía robando miradas a su compañera de cuarto, maravillándose por la forma en que la luz del sol bailaba en el cabello de Sophie o cómo su risa podía iluminar incluso los días más sombríos. Los colores vibrantes de las pinturas de Lila comenzaron a reflejar esta nueva pasión, cada pincelada infundida con la calidez de sus sentimientos por Sophie. Pero en medio de la alegría también había una corriente subterránea de ansiedad. Habían cruzado una línea que no se podía descruzar y Lila no podía deshacerse del miedo de que pudiera poner en peligro su amistad. Sophie parecían oscilar entre la emoción y vacilación. Hubo momentos en los que ella se inclinaba hacia ella, sus cuerpos rozándose mientras veían películas o cocinaban la cena juntas. Pero luego se apartaba de repente como si recordara los límites que una vez habían establecido. Una noche después de un largo día de clases y pintura, Lila sugirió que tuvieran una noche de película para relajarse. Vamos a hacer algo divertido, dijo. Sus ojos brillaban con travesuras. ¿Qué tal una comedia romántica clásica, algo alegre? Sophie levantó una ceja, pero no pudo evitar sonreír ante la mirada de Lila. Entusiasmo está bien, pero solo si puedo elegir el trato de los bocadillos, respondió ya aplaudiendo con entusiasmo mientras se acomodaban en el sofá con tazones de palomitas de maíz y dulces esparcidos entre ellos. Ya eligió una película que prometía risas y romance. Aparecieron los créditos iniciales y ambos se hundieron en la comodidad familiar de la presencia del otro. A medida que avanzaba la película, la risa llenó la habitación. Compartieron bromas internas sobre los personajes y criticaron juguetonamente sus elecciones en la pantalla, pero a medida que la tensión romántica aumentaba en la película, Lila sintió que su corazón se aceleraba en respuesta. La química entre los personajes reflejaba sus propios sentimientos por Sophie y no pudo evitar robar miradas a su compañera de cuarto durante una escena particularmente romántica donde la pareja compartió un beso apasionado bajo un cielo de estrellas. Lila sintió una necesidad irresistible de acercarse a Sophie. Girándose para mirarla directamente, dijo suavemente, «¿Sabes? Nunca pensé que me sentiría así por ti». Sophie hizo una pausa a mitad de un bocado de palomitas de maíz. Sus ojos se abrieron ligeramente. «¿Qué quieres decir?», preguntó con cautela. «Quiero decir, siempre pensé que éramos solo amigos», continuó Lila, su voz firme a pesar del aleteo en su pecho, «pero ahora siente que hay algo más entre nosotros». Así que la expresión de ese cambió de sorpresa a contemplación. «Yo también lo sentí», admitió mordiéndose el labio en silencio como si sopesara sus palabras cuidadosamente, «pero tengo miedo de lo que Lila presionó suavemente, de arruinar lo que tenemos», respondió Sophie honestamente. «¿Qué pasa si esto no funciona? ¿Qué pasa si no podemos volver atrás?». Lila extendió la mano y tomó la mano de Sophie entre las suyas. Sintiendo la calidez y rabia entre ellas. «No quiero volver atrás», dijo con firmeza. «Quiero ver a dónde nos lleva esto». Sophie bajó la mirada a sus dedos entrelazados, luego volvió a mirar allá con incertidumbre en sus ojos. «¿Pero qué pasa si terminamos lastimándonos mutuamente? Ese es un riesgo que corremos con cualquier cosa que valga la pena perseguir». «Ya», dijo suavemente, «pero creo que podemos manejarlo juntas». La tensión en el aire se espesó mientras sostenían la mirada de la otra. Ambas mujeres buscaban consuelo en los ojos de la otra. Finalmente Sophie sintió lentamente una pequeña sonrisa rompiendo su aprensión. «Está bien», dijo suavemente, «vamos a tomar esto paso a paso». Con ese acuerdo verbal colgando entre ellos como una promesa, se inclinaron más juntos en el sofá. La película se desvaneció en ruido de fondo mientras se perdían el uno en el otro compartiendo suaves besos que encendieron chispas de pasión mientras aún se
Aferraban a la seguridad de su amistad mientras se alejaban sin aliento. Una vez más la risa burbujeó entre ellos como champán burbujeando de una botella descorchada. Pasaron el resto de la noche hablando de todos sueños para él. Futuro miedo sobre el amor y las relaciones. Cada conversación los acercaba más, pero justo cuando las cosas comenzaban a sentirse perfectas nuevamente la realidad regresó con fuerza cuando Sophie recibió un mensaje de texto de uno de sus compañeros de clase sobre un próximo examen que requería una preparación urgente. Miró su teléfono y suspiró profundamente. Lo siento mucho, dijo de mala gana, realmente necesito estudiar para esto. Ya sintió una punzada de decepción, pero lo entendí completamente. Por supuesto que sí tienes que priorizar tus estudios, respondió con una sonrisa de apoyo mientras Sophie se retiraba a su habitación para estudiar una vez más. Hila no pudo evitar sentir una mezcla de orgullo y anhelo. Admiraba la dedicación de Sophie, pero deseaba que hubieran podido permanecer envueltas en su pequeña burbuja un poco más de tiempo. Después de que pasó un tiempo y el silencio envolvió el apartamento una vez más, Hila decidió volver a su pintura, su forma de procesar todo, que se arremolinaba dentro de su corazón. Se perdió en colores y formas hasta bien entrada la noche cuando el agotamiento finalmente la superó justo antes de quedarse dormida en el sofá rodeada de pinceles y lienzos. No podía quitarse de encima un pensamiento persistente. Este era solo el comienzo de su viaje juntos, un viaje lleno de incertidumbre pero también un potencial ilimitado para el amor a medida que los días se convertían en semanas. La dinámica entre Lila Hart y Sophie Blake cambió de maneras que ninguna de las dos podría haber anticipado. La emoción de su nuevo romance era embriagador, pero venía con su propio conjunto de todos los ayes. Mientras habían acordado tomar las cosas con calma, la realidad de sus sentimientos pesaba mucho sobre ambos. Hila se encontró atrapada en un torbellino de emociones. Cada mirada robada, cada roce de sus manos aceleraba su corazón. Estaba emocionada por la idea de estar con Sophie, pero también aterrorizada de lo que eso significaba para su amistad. El miedo a perder el vínculo que habían construido durante el último año se cernía sobre ella como una nube oscura, especialmente cuando Sophie se sumergió más profundamente en sus estudios. Un viernes por la noche, Hila decidió invitarla. Sophie salió para un descanso muy necesario de los libros. Vamos a tomar un helado, sugirió, sus ojos brillando de entusiasmo. Has estado encerrada estudiando por mucho tiempo. Sophie dudó mirando la pila de libros de leyes sobre la mesa. Realmente debería estudiar más para ese examen la próxima semana, respondió mordiéndose el labio. Solo una hora, Lila suplicó con voz dulce y persuasiva. Puedes traer el tuyo si quieres, te prometo que te ayudaré a estudiar. Después, con una sonrisa reticente, Sophie finalmente cedió. Está bien, pero solo si prometes no distraerme demasiado. Trato ya, sonrió sintiendo una oleada de emoción mientras salían al aire fresco de la tarde. Mientras caminaban por su vecindario, las calles estaban llenas de energía, gente riendo, música sonando en los cafés cercanos y el olor a comida flotando en el aire. Ya sintió una sensación de libertad invadirla mientras caminaba junto a Sophie, sus hombros rozándose de vez en cuando. Llegaron a su heladería favorita, un pequeño y acogedor lugar conocido por sus sabores únicos. Ya pidió una bola de miel de lavanda mientras Sophie optó por chocolate clásico. Se sentaron en un banco afuera disfrutando de sus delicias. Mientras el sol comenzaba a ponerse, esto es agradable, dijo Lila saboreando el dulce sabor y observando su comportamiento serio de Sophie suavizado en el cálido resplandor de Twilight. Si Sophie estuvo de acuerdo, sus ojos brillaban mientras lamía su cono. Necesitaba esto mientras charlaban sobre todo, desde sus películas favoritas hasta recuerdos de la infancia. Hila no pudo evitar sentir esa tensión familiar creciendo entre ellos. Nuevamente había algo eléctrico en el aire y hablado conexión que los acercó más, incluso cuando intentaron mantener las cosas alegres después de terminar su helado. Ya sugirió que dieran un paseo por el paseo marítimo. La vista era impresionante, el agua brillaba bajo la luz de la luna, los barcos salvajes se mecían suavemente en el puerto. Se sentía como una escena sacada de una película romántica. Caminaron uno al lado del otro en un cómodo silencio por un tiempo hasta que ya finalmente lo rompió. Sophie comenzó suavemente. ¿Podemos hablar de nosotros? Sophie hizo una pausa a medio paso. Su expresión cambió de relajada a en serio en un instante. ¿Esto es sobre lo que hablamos antes? Sí, respondió ya respirando profundamente. Sé que dijimos que lo tomaríamos con calma, pero no puedo evitar sentir que hay mucho más entre nosotros. Sophie bajó la mirada a sus pies por un momento antes de encontrarse con la mirada de Laia nuevamente. Yo también lo siento, admitió en voz baja. Pero tengo miedo de lo que Hila presionó suavemente.
de arruinar lo que tenemos, respondió Sophie honestamente. ¿Qué pasa si esto no funciona? ¿Qué pasa si no podemos volver atrás? Y le extendió la mano y tomó la mano de Sophie entre las suyas. Sintiendo la calidez irradia entre ellas, no quiero volver atrás, dijo con firmeza, quiero ver a dónde nos lleva esto. Sophie bajó la mirada a sus dedos entrelazados, luego volvió a mirar allá con incertidumbre en sus ojos. ¿Pero qué pasa si terminamos lastimándonos mutuamente? Ese es un riesgo que corremos con cualquier cosa que valga la pena perseguir, ya dijo suavemente, pero creo que podemos manejarlo juntas. La tensión en el aire se espesó mientras sostenían la mirada de la otra. Ambas mujeres buscaban consuelo en los ojos de la otra. Finalmente Sofía sintió lentamente una pequeña sonrisa rompiendo su aprensión. Está bien, dijo suavemente, vamos a tomar esto paso a paso. Con ese acuerdo verbal colgando entre ellos como una promesa, se inclinaron más juntos en el sofá. La película se desvaneció en ruido de fondo mientras se perdían el uno en el otro compartiendo suaves besos, que encendieron chispas de pasión mientras aún se aferraban a la seguridad de su amistad mientras se alejaban sin aliento. Una vez más la risa burbujeó entre ellos como champán burbujeando de una botella descorchada. Pasaron el resto de la noche hablando de todos sueños para él, futuro, miedo sobre el amor y las relaciones. Cada conversación los acercaba más, pero justo cuando las cosas comenzaban a sentirse perfectas nuevamente, la realidad regresó con fuerza cuando Sophie recibió un mensaje de texto de uno de sus compañeros de clase sobre un próximo examen que requería una preparación urgente. Miró su teléfono y suspiró profundamente. Lo siento mucho, dijo de mala gana, realmente necesito estudiar para esto. Ya sintió una punzada de decepción, pero lo entendí completamente. Por supuesto que sí, tienes que priorizar tus estudios, respondió con una sonrisa de apoyo mientras Sophie se retiraba a su habitación para estudiar una vez más. Hila no pudo evitar sentir una mezcla de orgullo y anhelo. Admiraba la dedicación de Sophie, pero deseaba que hubieran podido permanecer envueltas en su pequeña burbuja un poco más de tiempo. Después de que pasó un tiempo y el silencio envolvió el apartamento una vez más, Hila decidió volver a su pintura, su forma de procesar todo, que se arremolinaba dentro de su corazón. Se perdió en colores y formas hasta bien entrada la noche, cuando el agotamiento finalmente la superó justo antes de quedarse dormida en el sofá rodeada de pinceles y lienzos. No podía quitarse de encima un pensamiento persistente. Este era solo el comienzo de su viaje juntos, un viaje lleno de incertidumbre, pero también un potencial ilimitado para el amor. A medida que los días se convertían en semanas, la dinámica entre Lila Hart y Sophie Blake cambió de maneras que ninguna de las dos podría haber anticipado. La emoción de su nuevo romance era embriagador, pero venía con su propio conjunto de todos los ayes. Mientras habían acordado tomar las cosas con calma, la realidad de sus sentimientos pesaba mucho sobre ambos. Hila se encontró atrapada en un torbellino de emociones. Cada mirada robada, cada roce de sus manos aceleraba su corazón. Estaba emocionada por la idea de estar con Sophie, pero también aterrorizada de lo que eso significaba para su amistad. El miedo a perder el vínculo que habían construido durante el último año se cernía sobre ella como una nube oscura, especialmente cuando Sophie se sumergió más profundamente en sus estudios. Un viernes por la noche, Hila decidió invitarla. Sophie salió para un descanso muy necesario de los libros. Vamos a tomar un helado, sugirió, sus ojos brillando de entusiasmo. Has estado encerrada estudiando por mucho tiempo. Sophie dudó mirando la pila de libros de leyes sobre la mesa. Realmente debería estudiar más para ese examen la próxima semana, respondió mordiéndose el labio. Solo una hora, Lila suplicó con voz dulce y persuasiva. Puedes traer el tuyo si quieres, te prometo que te ayudaré a estudiar. Después, con una sonrisa reticente, Sophie finalmente cedió. Está bien, pero solo si prometes no distraerme demasiado. Trato ya, sonrió sintiendo una oleada de emoción mientras salían al aire fresco de la tarde. Mientras caminaban por su vecindario, las calles estaban llenas de energía, gente riendo, música sonando en los cafés cercanos y el olor a comida flotando en el aire. Ya sintió una sensación de libertad invadirla mientras caminaba junto a Sophie, sus hombros rozándose de vez en cuando. Llegaron a su heladería favorita, un pequeño y acogedor lugar conocido por sus sabores únicos. Ya pidió una bola de miel de lavanda mientras Sophie optó por chocolate clásico. Se sentaron en un banco afuera disfrutando de sus delicias. Mientras el sol comenzaba a ponerse, esto es agradable, dijo Lila saboreando el dulce sabor y observando su comportamiento serio de Sophie suavizado en el cálido resplandor de Twilight. Si Sophie estuvo de acuerdo, sus ojos brillaban mientras lamía su cono. Necesitaba esto mientras charlaban sobre todo, desde sus películas favoritas hasta recuerdos de la infancia. Hila no pudo evitar sentir esa tensión familiar creciendo entre ellos. Nuevamente había algo eléctrico en el aire y hablado conexión que los acercó más incluso cuando
Intentaron mantener las cosas alegres después de terminar su helado. Ya sugirió que dieran un paseo por el paseo marítimo. La vista era impresionante, el agua brillaba bajo la luz de la luna, los barcos salvajes se mecían suavemente en el puerto, se sentía como una escena sacada de una película romántica. Caminaron uno al lado del otro en un cómodo silencio por un tiempo hasta que ya finalmente lo rompió. Sophie comenzó suavemente. ¿Podemos hablar de nosotros? Sophie hizo una pausa a medio paso. Su expresión cambió de relajada a en serio en un instante. ¿Esto es sobre lo que hablamos antes? Sí, respondió ya respirando profundamente. Sé que dijimos que lo tomaríamos con calma, pero no puedo evitar sentir que hay mucho más entre nosotros. Sophie bajó la mirada a sus pies por un momento antes de encontrarse con la mirada de Laia nuevamente. Yo también lo siento, admitió en voz baja, pero tengo miedo de que si nos sumergimos más profundamente en esto y no funciona, lo perderemos todo. Ya se acercó sintiendo la necesidad de cerrar esa brecha entre ambos física y emocionalmente. ¿Y si funciona? ¿Y si esto es exactamente lo que ambos hemos estado buscando? Sophie dudó de nuevo, claramente dividida entre el deseo y el miedo. Quiero creer eso, dijo suavemente, pero no quiero arruinar nuestra amistad. Tal vez no tenga que arruinarse. Ya sugirió suavemente que aún podemos ser amigos mientras exploramos esto, sea lo que sea que sea. Sophie respiró hondo y asintió lentamente. Está bien, veamos a dónde nos lleva esto. Con ese acuerdo flotando en el aire como una promesa hablada, ya sintió una oleada de esperanza la invadió. Continuaron caminando por el paseo marítimo hasta que encontraron un lugar tranquilo bajo un gran roble donde podían sentarse y hablar más libremente. Mientras se acomodaban en el césped debajo de las ramas extendidas del árbol, Lila sintió una abrumadora sensación de paz que los envolvía a ambos. Hablaron de sus sueños. Lila compartió sus aspiraciones de tener una exposición de arte algún día, mientras que Sophie habló apasionadamente sobre querer marcar una diferencia a través de la ley. Pero a medida que caía la noche y las estrellas comenzaban a centellear sobre sus cabezas, la conversación volvió a centrarse en lo que más admiraban el uno del otro y en cómo estar juntos los hacía sentir vivos. Me encanta cómo ves la belleza en todo, dijo Sophie suavemente mirando a Lila con calidez en sus ojos. Y me encanta tu determinación, respondió Lila con sinceridad. Me inspiras todos los días. En ese momento, rodeada de naturaleza e iluminada por la luz de la luna, Lila se inclinó más cerca de Sophie una vez más. Sus labios se encontraron suavemente al principio, una exploración suave llena de ternura y anhelo que rápidamente se profundizó en algo más apasionado. El tiempo pareció detenerse mientras se besaban bajo las estrellas. Sentía que todo a su alrededor se desvanecía. Las preocupaciones sobre las amistades escolares y lo que les esperaba se desvanecieron en la nada cuando finalmente se separaron sin aliento y sonriéndose ampliamente la una a la otra. Sophie susurró tímidamente. Creo que podría acostumbrarme a esto. Yo también, respondió Lila con una sonrisa mientras se sentaban allí bajo el vasto cielo lleno de estrellas y posibilidades. Ambas mujeres sabían que se estaban embarcando en una aventura como ninguna otra, un viaje lleno de amor y descubrimiento que cambiaría todo entre ellas para siempre. Los días se convirtieron en una deliciosa confusión para Lila Hart y Sophie Bueck. Su relación había florecido en algo hermoso lleno de risas, conversaciones nocturnas y besos robados que encendieron sus corazones cada momento que pasaban juntas en lo profundo de su conexión. Pero la realidad de sus vidas se cernía en el fondo, especialmente para Sophie, que se enfrentaba a un examen inminente que pesaba mucho en su mente. Un viernes por la noche Lila regresó a casa de una visita a una galería de arte local. Su corazón todavía latía con fuerza por la inspiración que había sentido mientras estaba rodeada de pinturas vibrantes. Estaba ansiosa por compartir su emoción con Sophie, pero cuando entró en su apartamento, encontró a Sophie encorvada sobre su escritorio rodeada de pilas de libros de derecho y notas. «Hola, ya», gritó alegremente tratando de aligerar el ambiente. «Mira lo que encontré en la galería». Sophie levantó la vista, frunció el ceño por la concentración. «Eso es genial, ya, pero realmente necesito concentrarme en este caso de estudio de mi examen la próxima semana». El corazón de Laia se hundió. Un poco ella entendió lo importante que era esto para Sophie, pero deseaba que pudieran pasar más tiempo juntas. Lo entiendo, pero ¿qué tal un descanso rápido? Solo 15 minutos. Sophie dudó mirando sus notas antes de finalmente ceder. Está bien, solo 15 minutos. Estuvo de acuerdo con una pequeña sonrisa y la sonrió radiante mientras sacaba el pequeño lienzo que había pintado ese mismo día.
Una vibrante puesta de sol sobre el horizonte de San Francisco quería capturar la belleza de nuestra ciudad, explicó mientras la sostenía para que Sophie la viera. «Wow», dijo Sophie genuinamente. Sus ojos se iluminaron con admiración. «Esto es increíble, realmente tienes un don». «Gracias, me inspiré en nuestro paseo la otra noche», ya respondió, sus mejillas sonrojándose ligeramente ante el cumplido mientras conversaban sobre la pintura y su inspiración. Ya notó que la tensión de Sophie comenzaba a aliviarse. Eran momentos como estos los que le recordaban cuánto disfrutaban de la compañía del otro, lo fácil que era conectar cuando no estaban abrumados por responsabilidades. Pero justo cuando ya sintió que la atmósfera se aligeraba, el teléfono de Sophie vibró en el escritorio rompiendo el hechizo. Ella lo miró y se inclinó profundamente. «Es mi grupo de estudio. Quieren reunirse esta noche». Ya sintió una punzada de decepción, pero rápidamente la enmascaró con la comprensión. «Deberías irte», dijo forzando una sonrisa. «Necesitas prepararte». Sophie parecía desgarrada, claramente queriendo quedarse, pero sin saber que tenía obligaciones. «Volveré tan pronto como pueda», prometió. «Tómate tu tiempo». Ya respondió suavemente, aunque por dentro sintió una punzada de tristeza al pensar en pasar otra noche sola después de que Sophie se fuera a su grupo de estudio. Ya intentó distraerse trabajando en otra pintura, pero su mente seguía volviendo a los pensamientos de Sophie. Extrañaba sus conversaciones nocturnas y bromas juguetonas, la forma en que podían hablar de cualquier cosa sin dudarlo. Las horas pasaban lentamente hasta que finalmente, alrededor de la medianoche, Hila escuchó el sonido familiar de las llaves tintineando en la puerta. Saltó de su caballete y corrió a saludar a Sophie cuando entró luciendo agotada pero aliviada. «Oye, ¿cómo te fue?», preguntó Lila con entusiasmo. Sophie dejó escapar un largo suspiro mientras dejaba caer su bolso al suelo. «Fue intenso, cubrí tanto material que creo que mi cerebro podría explotar». Ya se rió suavemente e hizo un gesto hacia el sofá. «Ven a sentarte. Preparé un poco de té». Sophie se hundió en el sofá agradecida mientras ya servía 2 tazas humeantes de té de manzanilla. Se acomodaron juntas debajo de una manta acogedora que había estado sobre el respaldo del sofá. «Gracias por ser tan comprensiva», dijo Sophie mientras tomaba un sorbo de té. «Sé que he estado distante últimamente». «Está bien», respondió ya suavemente. «Lo entiendo, la escuela es lo primero, pero no quiero que te sientas». Sophie insistió mirando a Laya a los ojos con seriedad. «Significas mucho para mí». Ya sintió un calor extenderse por su pecho ante esas palabras. «Significas mucho para mí también», dijo en voz baja. Compartieron un momento de silencio que se sintió pesado por las emociones habladas antes de que ya decidiera aligerar el ambiente de nuevo. «¿Y si hacemos un plan? Un día divertido después de tu examen». Sophie se animó con esa idea. «¿Qué tienes en mente? ¿Qué tal si pasamos un día en la playa solo tú y yo? No se permiten libros». «Estresante», ya sugirió con entusiasmo. «Eso suena». Sophie respondió perfectamente. Su sonrisa regresó como si un peso se hubiera quitado de sus hombros mientras continuaban discutiendo sus planes para el día de playa que se avecinaba. Hila sintió una abrumadora sensación de alegría invadirla. Eran momentos como estos los que le recordaban cuánto se complementaban, como incluso en tiempos de estrés e incertidumbre podían encontrar consuelo el uno en el otro. Eventualmente su conversación volvió a temas más profundos, sus esperanzas para el futuro y lo que querían de la vida más allá de la escuela y el trabajo. «Quiero tener mi propio estudio de arte algún día», ya confesó soñadoramente, «crear sin límites e inspirar a otros a través de mi trabajo». Sofía sintió pensativamente. «Y quiero hacer una diferencia en la vida de las personas a través de la ley, ayudar a los que no pueden ayudarse a sí mismos». En ese momento de sueños y aspiraciones compartidas ya se inclinó más cerca de Sofía una vez más, una atracción magnética que los unía como si nada más importara en ese espacio entre ellos. Sus labios se encontraron suavemente al principio antes de profundizarse en algo más apasionado, un beso lleno de promesa y anhelo. Eso decía mucho sobre lo lejos que habían llegado juntas cuando finalmente se separaron sin aliento una vez más. Ambas mujeres sabían que este era solo otro paso adelante en su viaje, un viaje lleno de amor y descubrimiento que continuaría desafiándolas, pero también las acercaría más que nunca mientras se acomodaban nuevamente en una conversación cómoda bajo el cálido resplandor de las luces de su sala de estar. Hila no podía deshacerse de un pensamiento persistente. No importa lo que les aguardara, los exámenes son incertidumbres,
los enfrentarían juntos. Los días previos al examen de Sophie Blake fueron un torbellino de preparación y anticipación. Ila Hart observó cómo su compañera de habitación se enterraba en los libros de texto. Frunció el ceño en concentración mientras Ila admiraba la dedicación de Sophie. No pudo evitar extrañar los momentos despreocupados que habían compartido. Su día de playa todavía estaba en el horizonte. Una promesa de relajación y diversión que ambas mujeres necesitaban desesperadamente la noche anterior al examen. Sophie era un manojo de nervios. Caminaba de un lado a otro por su pequeña sala de estar recitando términos legales y estudios de casos. En voz baja, ya sintiendo la tensión en el aire, decidió intervenir. Sophie llamó suavemente: ¿por qué no tomamos un descanso? Has estado en esto durante horas. Sophie hizo una pausa a mitad de camino mirando allá con ojos cansados. No puedo. Necesito saber esto al dedillo solo por unos minutos. Lila insistió acercándose. ¿Qué tal si hacemos algo relajante, un juego rápido o tal vez algo de música? Sophie suspiró pero finalmente cedió. Está bien. Solo por un rato. Ya rápidamente agarró su teléfono y puso música suave llenando la habitación con melodías relajantes. Se acomodaron juntos en el sofá e Hila le entregó a Sophie una baraja de cartas. Juguemos una partida rápida de Go Fish, sugirió con una sonrisa juguetona mientras jugaban. La risa comenzó a llenar la habitación nuevamente, aliviando la tensión que se había acumulado durante los últimos días. A Hila le encantaba ver sonreír a Sophie, le recordaba cuánta alegría su amistad y ahora su romance trajeron a sus vidas. Después de varias rondas de Go Fish, Sophie finalmente se relajó lo suficiente como para recostarse en el sofá. Gracias por esto, dijo suavemente mirando a Hila con apreciación. Lo necesitaba más de lo que pensaba en cualquier momento. Ya respondió cálidamente: tienes este examen en el bolso, solo recuerda respirar. A medida que avanzaba la noche pasaron de los juegos a conversaciones más profundas sobre sus esperanzas para el futuro. Después del examen de Sophie, Lila compartió sus sueños de exhibir su arte en galerías de toda la ciudad mientras Sophie hablaba de sus aspiraciones en la Facultad de Derecho y como quería tener un impacto en la sociedad. Quiero ayudar a las personas que no tienen voz. Sophie dijo apasionadamente: quiero luchar por la justicia y quiero crear arte que inspire a la gente. Agregó ya. Sus ojos brillaban de emoción. El arte también puede cambiar vidas. Su conversación fluyó naturalmente, llena de risas y sueños compartidos, pero a medida que se acercaba la medianoche, el teléfono de Sophie vibró con un recordatorio sobre su examen matutino. Está bien, dijo de mala gana. Levantándose del sofá, probablemente debería dormir un poco. Ya sintió una punzada de decepción, pero entendió lo importante que era esto para Sophie. Buena suerte mañana, sé que lo harás genial, gracias. Sophie respondió con una cálida sonrisa antes de dirigirse a su habitación. La mañana siguiente llegó demasiado pronto. Hila se despertó temprano y decidió preparar el desayuno para ambos como una forma de apoyar a Sophie antes de su gran día. Preparó panqueques cubiertos con fruta fresca y preparó una cafetera lo suficientemente fuerte como para comenzar la mañana de cualquiera. Cuando Sophie salió de su habitación todavía medio dormida, pero sonriendo ante el delicioso olor que flotaba en el apartamento, Hila sintió una oleada de orgullo por poder hacer algo especial por ella. Vaya, eres increíble, dijo Sophie mientras se sentaba. La mesa intentó ya, respondió juguetonamente mientras servía café en 2 tazas. Mientras comían juntos había un aire de anticipación mezclado con emoción en la habitación. Hablaron de cosas triviales, lo que harían después del examen y cómo no podían esperar a su día de playa, pero debajo de todo era un entendimiento hablado de que este momento era significativo. Después del desayuno, Sophie recogió sus cosas y se preparó para irse a la escuela. Mientras estaba de pie junto a la puerta lista para salir al mundo, ya sintió una abrumadora necesidad de decir algo significativo. «Hey», gritó suavemente antes de que Sophie pudiera abrir la puerta. Sophie se volvió con curiosidad brillando en sus ojos. «Solo quiero que sepas que no importa lo que pase hoy, ya sea que lo logres o no, estoy orgullosa de ti», dijo Hila con seriedad. Sophie sonrió cálidamente ante sus palabras y en ese momento todo el estrés pareció desvanecerse. Gracias, respondió genuinamente. Eso significa más de lo que sabes. Con una última mirada persistente entre ellas, una promesa de apoyo y amor, se separaron por lo que pareció una eternidad, pero fueron solo unas pocas horas, aparte de que el examen pasó como un borrón para Sophie. Ella puso cada gramo de conocimiento que tenía en esas preguntas y se fue sintiéndose agotada y aliviada cuando finalmente regresó a casa más tarde esa tarde.
Hila estaba esperando ansiosamente en la puerta. ¿Cómo te fue?, preguntó Hila sin aliento. Creo que lo hice bien, exclamó Sophie. Su rostro se iluminó de emoción. Hila saltó y envolvió a Sophie en un fuerte abrazo. Sabía que lo harías. Celebremos. Decidieron hacer un viaje improvisado a la playa en ese mismo momento. No se requirió planificación, empacaron una pequeña bolsa con toallas y bocadillos antes de salir al cálido sol. Cuando llegaron a la playa, las olas se estrellaron contra la orilla mientras las gaviotas volaban por encima. La brisa salada azotó su cabello mientras extendían sus toallas en la arena. Esto es perfecto, dijo Sophie con satisfacción mientras se quitaba las sandalias y movía los dedos de los pies en la arena tibia. Y la rió cuando se unió a ella en la manta. Pasaron horas tomando sol, chapoteando en el agua, construyendo castillos de arena como niños otra vez y compartiendo historias que los hizo reír hasta que les dolieron los costados mientras se acercaba el anochecer y los colores pintaban el cielo en tonos naranja y rosa. Se acomodaron en sus toallas uno al lado del otro mirando cómo el sol se ponía detrás del horizonte. Este día no podría haber sido mejor, dijo Hila suavemente. Mientras se apoyaba en el hombro de Sophie, Sophie le sonrió cálidamente antes de mirar las olas del océano rompiendo rítmicamente contra la orilla. Estoy tan contenta de que hayamos hecho esto juntos en ese momento de tranquilidad rodeados de la belleza de la naturaleza. Ambos sabían que lo que fuera. Los desafíos que les esperaban en su viaje juntos se enfrentarían de la mano mientras las estrellas comenzaban a brillar en lo alto como diamantes esparcidos sobre terciopelo. Laila se giró hacia Sophie con una expresión seria en su rostro. Estoy tan agradecida por ti y por nosotros. Sophie sostuvo su mirada con la misma intensidad antes de inclinarse más cerca hasta que sus labios se encontraron una vez más, un beso lleno de promesa y amor bajo un vasto cielo lleno de infinitas posibilidades. Fue entonces cuando ambas mujeres se dieron cuenta de que esto era solo el comienzo de un viaje lleno de amor, desafíos de crecimiento y, sobre todo, un vínculo que solo se fortalecería con el tiempo.